Bueno, entonces buenas noches para todos. Bienvenidos. Esta sería entonces ya la séptima tutoría de informática. Estaríamos hablando de que nosotros dimos inicio básicamente en octubre. En octubre iniciamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Iniciamos 3 de octubre. 3, 10, 17, 24, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Según el programa que tenemos entonces, básicamente estaríamos hablando de que la siguiente sería la última tutoría. Miremos la programación como la tenemos. Sí. Entonces, el 21 sería la última tutoría dentro de 8 días. Entonces, ¿cuál es la propuesta para esta actividad del día de hoy? Entonces, vamos a dejar para la segunda evaluación los dos talleres de Excel que usted ya subió, el primero y el otro que debe de subir básicamente hoy, del cual vamos a resolver las dudas que tienen al respecto de las actividades 5, 6, 7 y 8 que usted quedó de desarrollar para esta actividad, y vamos a complementar qué es lo que hay que entregar la siguiente clase. Y la siguiente clase, la idea entonces es que lo que hay que entregar pues debe quedar sustentado o socializado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vuelvo y les recuerdo para José, que apenas acaba de unir a la tutoría. Vamos a solucionar entonces las dudas que tienen con la actividad 5, 6, 7 y 8 del anterior taller. Y la idea es que para la segunda nota del 25% vamos a calificar entonces el taller número 1 y taller número 2 de Excel, que el taller número 1 usted ya lo tiene en la plataforma. El taller número 2 de Excel es el que tiene plazo básicamente hasta hoy a las 11:59 para entregarlo. Sobre esos dos talleres, entonces vamos a tener entonces el segundo 25%. Y para el final, que es la siguiente clase, entonces vamos a mirar cómo lo vamos entonces a solucionar, porque la idea es que usted va a complementar el taller con parte de lo que vamos a explicar hoy, y la idea es que lo socialice en la siguiente clase como socializó básicamente el taller de Word. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, ahora sí les escucho. ¿Tienen alguna inquietud con la actividad del otro taller que estábamos desarrollando? Profe, sí, yo tengo una inquietud con la función SNOT. Sí. Pues yo la pude aplicar, pero en sí yo no sé, no le vi cómo la podía aplicar bien. Entonces yo le ingresé ahí al trabajo, pero no sé, o sea, cómo hacerla funcionar, pues de que sea productiva, ¿me van a entender? Sí. Listo. Ya vamos a explicar entonces con un ejemplo cómo lo podemos utilizar. ¿Quién más tiene alguna duda con respecto a las otras actividades? Profe, yo, Señor. en la parte de facturación, es que la verdad, yo ni había visto que usted aparte ya ha colocado un ejemplo sobre facturación. Y en el primer taller que tuve muchos problemas de internet aquí en la casa porque hubo unas tormentas y pues por acá se dañó y el, y el operador pues, donde yo estoy se demoraron mucho para llegar para que me solucione. No solamente acá en esta casa, sino en muchas casas, pero bueno, inclusive por eso me tocó mandar la tarea fuera del horario. Eh, no había visto, vuelvo y retomo, no había visto que usted haya colocado como ejemplo hacer una facturación electrónica. Entonces yo
hice unas facturaciones, pues, mirando algunos tutoriales ahí, hice unas facturaciones y la mandé. Cuando Ujú, ya al otro día vuelvo y entro para revisar, veo que usted tenía un formato de facturación. Bueno, en ujú, este formato de facturación, pues eliminé, pues ya se la mandé, ya, ñao. Pero ya en ese formato de facturación nueva la incluí. Pero ujú, en lo que es máximo y mínimo, pues ya lo cuadré eh, sobre las columnas en la parte de arriba. ujú. Pero, ¿cómo hago yo en esa facturación para traerme la información que no sea una por una, sino que yo pueda traer toda la factura, todo, o sea, el nombre, el NIO cédula y la dirección de esa persona a eso? La verdad, no he sido capaz. Me dice que busque por programación B, le doy, pero no, profesor, no. Listo, doñado. Ya vamos a mirar entonces ese ejemplo concreto. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a mirar cuál es la funcionalidad básicamente de la función SNOT, cómo la utilizo. De las funciones estadísticas máximo y mínimo no hubo ningún problema, ni cantidad ni valor unitario. Entonces, voy a explicar cuál es la utilidad de la función SNOT para que nos centremos un poquito con la parte de la factura y mirar cómo vamos a hacer entonces para realizar ese ejemplo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, este es el archivo que habíamos utilizado en la clase anterior. Entonces, si usted buscó la función SNOT o la utilizó, si yo vengo aquí y busco SNOT, aquí está SNOT. SNOT, ¿qué me dice? Vea, comprueba si un valor de error es número NA y devuelve verdadero o falso, no más. Listo. Entonces, ¿qué es ese cuento? Entonces, usted recuerda que habíamos hecho una función buscar V para traer aquí el nombre del grupo que estaba en la hoja de grupo, ¿cierto? Si yo aquí le doy un grupo que no exista, por ejemplo, 99, ¿sí? Vamos que aquí nos dé el error. Mire que aquí me dice el número NA, ¿sí? Voy a quitar esta validación que tenemos aquí para que esto me funcione a la perfección. Entonces, dato, validación de datos y borrar todos. Entonces, cuando yo tengo aquí, digamos, digito un código que no existe, el 4, entonces mire que aquí me dice número NA. Si yo vengo aquí y le digo, venga, igual es not de este error que hay aquí, él aquí me devuelve verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Que aquí usted utilizó una función, pero el valor que le está retornando no es el nombre del grupo de los artículos que usted tiene allí. Quiere decir que este código de este artículo o este grupo de este artículo no existe aquí en grupos. Básicamente, ese sería como el componente de eso. Entonces, resulta que para poder tener una utilidad mayor con respecto al SNOT, yo tengo que utilizar con una función sí, con la función SNOT y con la función buscar v. En algunos casos es encontrar v básicamente. Tengo que utilizar las tres funciones. ¿Con qué fin? Con el fin de empezar a validar algo como lo siguiente. Resulta que aquí, ¿qué me debería aparecer si este código de este grupo no existe? Aquí me debería aparecer no un número NA, sino el código, el grupo no existe. Claro está allí. Profe, entonces cuando aparece ese número en las A, o sea, que número que no existe, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Hay que volver a modificar o simplemente se deja como está? Ahí me debería aparecer el mensaje, José, que, o sea, que cuando yo estoy digitando, por ejemplo, aquí, yo digité el 7, ¿sí?
que no me aparezca número NA. Profe, qué pena, se le están recortando. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, lo que básicamente yo tengo es que cuando digite un código aquí que no exista, aquí me aparezca, básicamente es un mensaje. Ese grupo que digitó no existe. Profe, en este momento sí. Listo. Claro, está allí. Entonces, ¿cómo voy a solucionar eso? Entonces, les recuerdo que la idea de grabar cada una de las clases es que usted las pueda volver a ejecutar y las pueda volver a visualizar con el fin de reforzar y de volver a realizar como la actividad que hacemos aquí. Entonces, yo le voy a decir a Excel, vea Excel, voy a utilizar una función que se llama el sí, que es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, yo vengo aquí y le digo a Excel, vea, voy a utilizar. Aquí me sale él las que tengo usadas recientemente. Yo le voy a decir, no, muéstremelas todas. Y vengo y busco aquí el sí. Le digo, listo, don Excel, vea. Entonces, voy a utilizar el sí y la prueba lógica me está diciendo lo siguiente, que utilice también el SNOT. Entonces, aquí en el cuadro de nombres, yo vengo y marco aquí. Si aquí me aparece el SNOT, lo utilizo. Si no me aparece el SNOT, entonces básicamente vengo aquí donde dice más funciones y vengo aquí y le digo, venga, don Excel, muéstrame dónde está buscar V. Aquí está buscar V. Y le voy a decir, perdón, no era buscar V, era el SNOT. Les voy a devolverme aquí. Le voy a decir, bueno, Excel es el sí. Listo. Le voy a decir aquí que es el SNOT. Si no la tengo aquí, entonces vengo y la busco. Vengo y la busco. Y le digo SNOT. Y aquí vengo y le digo que voy a utilizar otra función. Mire que cuando las empiezo a adicionar de esta forma, en la parte superior de la fórmula, Excel automáticamente empieza a abrirme y a cerrarme los paréntesis sin tener necesidad de saber dónde abro y dónde cierro, con la facilidad de que yo puedo venir a utilizar esa función desde acá. Entonces aquí tengo buscar V. Entonces ahora sí, le voy a decir a Excel, venga Excel, vea, yo necesito que busque este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en grupo y es este rango de datos. Yo necesito que me devuelva la columna número 2, que es donde está el nombre. 2 y ordenado 0, para que él me indique que lo que necesito que me devuelva de allá, básicamente es el valor exacto. Como aquí no he terminado, supóngase que yo lo voy a aceptar aquí, él me dice, venga, un momento, aquí hay un problema con esa fórmula. No, tiene que corregirla bien. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a Excel? Bueno, entonces voy a corregirla, vengo y le doy clic aquí. Mire que él de una me dejó aquí, pero entonces yo puedo empezar a devolverme desde aquí. Si yo le doy clic aquí en la función buscar V, mire que él me carga un cuadro que hay aquí. Si le doy la función SNOT, me guarda este cuadro que hay aquí. Y si me devuelvo hasta el sí, vuelve y me carga esta función. ¿Yo qué le voy a decir a Excel? Bueno, esta prueba lógica que hay aquí, le voy a decir, me voy al final de eso y le voy a decir, vea, si eso es igual a verdadero, me dice, sí, eso sí es igual a verdadero. ¿Qué sucede si es igual a verdadero? ¿El código del grupo existe o el grupo no existe? Sí existe. ¿Seguro? Estoy diciendo que no, al contrario, 2. Eso. No. Grupo no existe. ¿Pero qué sucede si existe? Bueno, yo tengo que decirle a Excel, bueno, entonces venga, haga un buscar V. ¿Qué tiene que buscar? Busque este elemento aquí en grupo, marque este rango que hay aquí, devuélvame el nombre del grupo y ordenado 0. Y me vengo hasta acá. Entonces, mire que como es verdadero, él aquí me va a colocar el grupo no existe. Si le doy a aceptar, me dice grupo no existe. Si le digito un grupo que es el 20, entonces me trae el nombre del grupo. Pero si le digito un elemento que no es, él me dice, no, ese grupo no existe. Voy a volverla a repetir nuevamente en la segunda columna. Yo le voy a decir a Excel, vea, voy a utilizar una función que es la función sí.
Le doy a aceptar. Y la prueba lógica es cuál. Vengo aquí y le digo is not. Y dentro de ese le digo buscar V. Ya tengo las 3 funciones y él automáticamente me abrió y me cerró los paréntesis donde debería realizar. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Voy a buscar este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? Voy a buscarlo en esta hoja de grupo. Marco este rango. Le digo el indicador de columna que necesito que me devuelva la número 2 y ordenado 0. Me devuelvo hasta acá hasta el sí y le voy a decir si eso que él encontró allá es verdadero, el grupo no existe. Pero si el grupo sí existe, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir aquí y utilizar la función buscar V, que esa función buscar V básicamente es coja este código que hay aquí, búsquelo acá en grupos y tráigame la columna número 2 y eso está completamente ordenado y le doy a aceptar. Como el código aquí sí existe, entonces me devuelve papelería, pero si el código no existe, básicamente me dice, venga, ese grupo no existe. Entonces, una vez que ya he hecho esa validación, pues básicamente yo lo que hago es copiar y pegar ese componente. Pero ojo cuando copio y pego, porque resulta que yo aquí tengo que fijar lo que habíamos dicho, una relación, una referencia absoluta. Es decir, que yo aquí en grupo tengo que venir y seleccionar este rango que hay aquí y darle F4 para que me fije esos valores y no se me muevan. Y aquí también F4 para que no se me muevan cuando yo copie esta fórmula. Quiere decir que si yo copio esta fórmula de aquí hacia abajo, hasta allí, pues básicamente va a quedar, debe quedar funcionando bien. 99, sí. El grupo no existe, ¿sí? Entonces, mire que ya quedó listo este componente hasta acá. Es una de las formas de utilizar el componente de una validación dentro de ese. Entonces, estoy utilizando una función sí, una función not y un buscar v dentro de todo esto. Esta es la utilidad del not, que era el que está aquí. Not aquí me está diciendo que es falso porque realmente este código sí existe y aquí no hay ningún error. Pero cuando yo le digito el 888, él me dice, venga, ese grupo no existe, ¿sí? Además, porque ese elemento ya lo está validando él, básicamente. Por eso aquí me aparece falso todavía. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Eso es por si uno equivocadamente no tiene en la mano todos los códigos y dice, bueno, pues no tengo en mi memoria los códigos, pero yo creo que el código es tal. Y Sí, automáticamente pues, me dice, sí, ese es el código que estaba buscando, que es, en este caso, por ejemplo, era papelería. O en otro caso, dependiéndose, y como lo hice yo, fue con repuestos, sí, ese era en el grupo de pompo eléctrico. correcto, José. Lo que pasa es que recuerde que en últimas uno termina haciendo unos archivos de Excel que a veces es para que otras personas lo utilicen, no para que uno lo utilice. Entonces, cuando lo utilizan otras personas, pues tiene que dejarlo uno casi muy bien parametrizado que lo puedan ejecutar de esa forma. ¿Hay otra pregunta hasta allí? Entonces, vamos a explicar lo de la factura. Yo aquí tengo una factura, ¿sí? Entonces, esta factura tiene un encabezado, tiene la fecha, tiene el NID de la persona y aquí con una función buscar v y un snot, lo que me está diciendo básicamente es tráigame el nombre, la dirección y el número telefónico. Voy a eliminar este y lo voy a volver a hacer. Y lo vamos a volver a hacer. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Recuerde que estos primeros datos que hay aquí, que estoy seleccionando, corresponden a los datos del cliente. Pero estos datos que hay aquí corresponden básicamente a los elementos, ¿sí? Les voy a hacer este primer ejemplo que hay aquí y le voy a decir a Excel. Bueno, entonces, para traerme el nombre del cliente, yo le voy a decir, voy a utilizar una función que es el sí, voy a hacer de una vez la validación, le voy a decir que aquí voy a utilizar el snot y que voy a utilizar la función buscar v. Le voy a decir a Excel, bueno, vea, yo necesito que busque este NID o esta cédula.
¿Dónde necesito que busque ese NID de esa cédula? Aquí en la hoja que se llama clientes, y que venga hasta acá y me traiga de aquí, de todo este rango de datos, la columna número 2, que es donde está el nombre. 2 y 0. Pero como no he terminado todavía allí, yo me devuelvo hasta acá al sí, me voy al final de esta celda y le voy a decir, venga señor, vea, si eso es igual a verdadero, ¿qué le tengo que escribir? Cliente no existe. Pero si el cliente sí existe, ¿qué le tengo que decir? Tengo que venir a utilizar otra vez una función buscar y le debo decir, búsqueme esta cédula, otra vez aquí en clientes, tráigame de allá la columna G16, G15, tráigame la columna número 2, que es donde está el nombre, y ordenado 0. Si yo me vuelvo hasta acá, él me está diciendo, ah, sí, ese cliente sí existe, y le doy a aceptar. ¿Qué sucede si yo le digito una cédula que no es 9? ¿Sí? Me dice, el cliente no existe, que eso es lo que básicamente hace este tipo de validación. Voy a volverlo a hacer nuevamente con la dirección. ¿Hay alguna pregunta? O sea que en la facturación que se hace en ese ejemplo electrónicamente, o sea, simplemente con agregar el NI o cédula del cliente, eh, si está dentro de la base de datos, eh, automáticamente con valga la redundancia, con el número de cédula o NI, me va a llegar el resto de información, Claro que sí. tanto teléfono como la dirección. Sí, señor. Entonces voy a hacer este segundo dirección. La dirección básicamente, ¿dónde está? Está en la columna número 3. Entonces yo le voy a decir, bueno, don Excel, vea, voy a utilizar una función que es el sí. Le voy a decir a Excel, la prueba lógica es cuál. Vengo aquí, le digo que voy a utilizar el SNOT y que voy a utilizar un buscar V. ¿Qué le voy a decir? Busque el NID de esa persona, búsquelo dentro de clientes, desde aquí, ¿sí? La dirección está en la columna número 3 y le voy a decir que ordenado 0, que me traiga exactamente la coincidencia, me devuelvo hasta acá, si eso me da un error, le digo cliente no existe. Y si ese cliente sí existe, pues entonces yo vengo básicamente y hago la búsqueda. ¿Cuál valor voy a buscar? Voy a buscar el NID, vengo y lo busco dentro de clientes, en todo este rango de valores, que me traiga aquí la columna número 3 y eso que me traiga el valor exacto. Si le doy a aceptar, básicamente me está trayendo este cuento. Entonces, supóngase que yo cambio de cédula a este señor que es Gloria Marín. Vengo y me traigo esta cédula hasta acá y le digo, venga, pégueme esa cédula aquí. Automáticamente cambian los datos, Gloria Marín, calle 56 y este elemento del teléfono. Ahora sí, vamos a mirar entonces qué es lo que sucede con esta, que son los elementos que básicamente yo estoy facturando o que básicamente van a quedar dentro de mi factura. Básicamente, estos son los códigos que yo tengo aquí en elementos. Este nombre del artículo lo traigo también con una función buscar V. La cantidad sí la registro yo. La unidad, él me la debe traer de elementos. El valor unitario me lo debe traer de elementos y el IVA me lo debe traer de elementos. Entonces voy a hacer este primer ejemplo. Lo volvemos a hacer igual a que hicimos el de aquí de clientes. Le voy a decir, voy a utilizar una función que se llama así. Y le voy a decir aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? Le voy a decir, venga, voy a utilizar un SNOT, pero también voy a utilizar un buscar V. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Esta referencia del elemento. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en elementos. Entonces me vengo hasta acá y vengo y busco desde aquí. Digamos que hasta acá. ¿Qué necesito que me devuelva? El nombre del artículo que está en la columna número 2 y ordenado 0. Me devuelvo hasta acá y vengo y le digo, bueno, señor, vea. Señor prueba lógica, si eso me da igual a verdadero,
verdadero, quiere decir que ese elemento no existe. El elemento no existe. Pero si ese código sí existe, entonces yo vengo y le digo, venga aquí y búsqueme ese componente. ¿Cuál valor va a buscar? ¿Dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en elementos, en este rango que hay de aquí hasta acá, y tráigame el nombre que está en la columna número 2, ordenado 0. Me devuelvo hasta acá, valido que mi función esté bien y le doy a aceptar. Él me trae automáticamente tijeras. Si yo aquí digito un código que no existe, 99, mire que el código me dice, el código no existe. ¿Sí? Pero si vengo y cambio los elementos, digamos que voy a utilizar entonces el código 201, y yo digito 201 aquí, él me trae básicamente el nombre. Entonces me dice muñeca Barbie. Y así debo de hacer con cada uno de estos elementos. Yo registro la cantidad, la unidad también la trae. Vuelvo y hago lo mismo. ¿La unidad está en dónde? En la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que la función, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo edito esta función aquí, es lo que me está diciendo es, bueno, vea, busque lo que hay aquí, el código o la referencia del artículo. ¿Dónde? En elementos. ¿Hasta qué columna o cuál es el indicador de la columna? Debe ser la columna número 5 que me devuelva para poder establecer que allí está la unidad de medida. Y vengo aquí al sí y es exactamente igual. Si eso es igual a verdadero, el elemento no existe. Pero si el elemento sí existe, básicamente tráigame lo que hay allá, que es la unidad de medida. Por eso este funciona igual, por eso el valor unitario funciona igual y por eso el IVA funciona igual. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? O sea, que esa es la fórmula, profe. Sí, señor. Esa fórmula es igual para este, esa fórmula es igual para este, es igual para este y esa fórmula es igual para este. Ahora bien, ¿el valor total es qué? El valor total es, coja esta cantidad, multiplíquela por el valor unitario y multiplíquela por el IVA. Hasta allí tengo esta operación de multiplicar cantidad, valor unitario del IVA, solo me da el porcentaje del IVA. Ahora le tengo que sumar más, coja esta cantidad y multiplíquela por este valor para que me dé aquí el valor incluido el IVA. Y aquí me dice que son 23.200. Si yo hago esa operación aparte y le digo, venga, coja esto y multiplique esto por esto, básicamente, ¿qué me está diciendo? Son 3.200. ¿Qué es 3.200? Es el IVA de eso que estoy facturando. Y si yo le digo, venga, coja esto y multiplíquelo por esta cantidad, me dice que son 20.000. Si yo sumo estos dos valores, básicamente, si sumo 20.000 más estos 3.200, me dice que son 23.200, que es lo que me está facturando. ¿Qué me está facturando? El IVA y el valor de los elementos como tal. ¿Claro está allí? Sí, señor. Listo. Pero y cuando tiene el descuento, el mismo también da el descuento, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que con el descuento empieza a jugar otro elemento diferente y es el siguiente. Resulta, este descuento que hay aquí, yo lo tengo que empezar a utilizar de la siguiente forma. Si usted ve, ese descuento obedece al cliente. Quiere decir que yo aquí le diría a Excel lo siguiente. Vea, señor, tráigase con esa función, aquí creo que también estaba validado con el SNOT, sí. Yo le tengo que decir entonces, venga, voy a utilizar una función que se llama el sí. Y la prueba lógica es que voy a utilizar un SNOT y un buscar V. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? El need del cliente. ¿Dónde lo voy a buscar? Ese need del cliente lo voy a buscar aquí en clientes. ¿Qué es lo que me tiene que devolver él? El número de la columna donde está el porcentaje del descuento. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que yo voy a marcar todos estos elementos y le voy a decir que me devuelva lo que hay en la columna número 7 y ordenado 0 para que me traiga la coincidencia igual. Me dice que sí, es el valor que hay de 0,065, que es el 6,5%. Yo le voy a decir, bueno, Excel, si todo esto es igual a verdadero,
Ojo con esto. Si el cliente no existe, aquí no puedo colocar el cliente no existe. Tengo que colocar 0, porque es un valor. Pero ¿qué sucede si el cliente sí existe? Vuelvo y hago entonces la búsqueda, me vengo hasta acá y le digo que voy a utilizar una función buscar v y le voy a decir que el valor buscado es el NID del cliente. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí en este rango de datos, que la columna que necesito que me devuelva básicamente es la columna número 7, que es donde está el porcentaje de descuento, y ordenado 0. Entonces, mire que aquí me trae el 6,5. ¿Qué sucede si yo coloco entonces aquí un cliente que no existe? El cliente 90. ¿Sí? Mire que aquí, básicamente, él vino y me colocó 0 en ese descuento porque este cliente básicamente no existe. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ese descuento tiene algo particular y es lo siguiente. El descuento yo no se lo puedo aplicar con la siguiente fórmula. Coger esto y multiplicarlo por este porcentaje. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque recuerde que es que esta sumatoria de estos valores que hay aquí Tiene IVA. tiene IVA, sí señor. Y yo no le puedo ejecutar el descuento con el IVA. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer entonces una operación antes de IVA para poder que él pueda hacer esa operación matemática. Quiere decir que antes del IVA es que antes del IVA está lo siguiente. Si yo le digo, coja esta cantidad y multiplíquela por el valor unitario, esto es antes de IVA. Quiere decir que a estos valores que hay aquí es lo que efectivamente yo le debería de sacar el IVA. Es decir, que esa sumatoria de esos valores que hay allí son los que yo tengo entonces que sacarle el IVA, el descuento. Quiere decir que yo a este elemento le digo, multiplíqueme esto por este porcentaje, son 65.312, que sería el descuento. Quiere decir que si yo cojo esto y le resto estos 65.000, me dice que me está dando 1.102.404, que le estoy haciendo el descuento antes del IVA. ¿Cómo hago esta operación? Entonces yo le voy a decir a Excel lo siguiente. Yo le voy a decir, vea Excel, yo necesito que usted coja a este elemento y empiece a hacer unas multiplicaciones sucesivas. ¿De qué? Coja esto y multiplíquelo por este valor. Más esto, multiplíquelo por este otro valor. Esto tengo que cerrarlo entre paréntesis para poder que ese componente me empiece a funcionar como una operación independiente. Esto multiplicado por esto, más este otro valor multiplicado por este elemento también dentro de paréntesis. Hasta aquí tengo básicamente este valor de 1.004.000, es decir, todos los elementos antes de IVA. ¿Qué le tengo que decir a esto? Ah, venga, Excel, entonces yo lo que necesito es que toda esa sumatoria que usted hizo ahí la multiplique por este 6,5, ¿sí? Y que fuera de eso, coja este elemento que es 1.167.000 y le reste todo esto que estoy haciendo aquí dentro de esto, ¿sí? Para que me dé básicamente el descuento como lo estamos calculando acá. ¿Claro está allí? Sí, señor. Listo. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, pero ahí no le estaba sumando el porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El descuento. El descuento. No, yo le estoy diciendo, coja esto que hay aquí, multiplique todo esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y multiplíquelo por el 6,5. Es decir, coja todo esto, haga las multiplicaciones y multiplíquela por el 6,5 y réstele, y a este valor total réstele ese porcentaje. Ah, no, eso es el G13. Ajá. Sí. Ese sí debe de ir al principio, ¿cierto? Sí, claro.
Claro, porque si lo coloca al final, entonces tendría que colocar todo dentro de paréntesis para poder que él coja todo ese valor y lo organice de tal forma de que le dé el resultado que usted espera con respecto a eso. El C13 es su total, ¿no, tu profe? El G13, sí, es el 1.167.716 en este ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, eh, sobre esta facturación, que esta es la facturación que se le hace posiblemente al cliente la venta, pero cuando usted también nos pidió ahí una facturación de compra. Sí. Esa facturación de compra, eh, la verdad, tampoco supe hacerla. Bueno, la que acabamos de hacer es la facturación de compra, José. ¿Sí? Esa no es la que le estamos vendiendo al cliente. Pues, No, esto es confundido. factura de compra. Digamos que para no enredarnos y enredar un poquito la pita, vamos a dejar que esa factura de compra sea la misma de la factura de venta. ¿Sí? Entonces usted, después de haber realizado todo esto, ¿qué hace? Le da clic derecho, le dice que usted va a mover o a copiar esa hoja, le dice que va a crear una copia de esa hoja aquí mismo y le dice dónde la va a pegar para que él le cree todo esto. Después de que usted ya haya hecho toda la validación con respecto a esto. Listo, quedará igual. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que cuando usted básicamente ha comprado un artículo, pues nosotros aquí en elementos, las tijeras, vamos a mirar dónde están las tijeras. Yo aquí tengo 20 cantidades que compré a 2.300. Las tengo dentro de mi inventario. ¿Sí? Pero resulta que esas tijeras que hay aquí es el código 120, factura de compra. Yo aquí voy a 120. Listo. Resulta que aquí sucede algo y es, ¿cuáles elementos me debería de traer? Porque yo estoy comprando, es decir, yo le dije a un proveedor, yo necesito que usted me facture unos elementos. Efectivamente, yo le doy la cantidad, pero el valor unitario no me lo debe traer de elementos. El valor unitario yo lo debo de digitar porque básicamente obedece a una compra que yo estoy haciendo. Entonces, supóngase de que aquí yo le voy a decir que yo compré 3 tijeras, pero efectivamente esas 3 tijeras las compré a 3.500. Ese acondicionador lo compré a 2.200. Ese tajalápiz lo compré a 2.000. Y esa muñeca Barbie, digamos que la compré a 9.000. Ahí está rebajada. ¿Listo? Quiere decir, este valor unitario, cuando yo compro, sí lo registro. Cuando yo vendo, sí lo traigo de elementos como tal. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando yo compro elementos de esta forma, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo aquí. Yo tengo entonces del código de mis tijeras, que es el 120, tijeras, tengo en mis elementos, tengo 20 unidades. Quiere decir que yo aquí tengo 20, que ¿a qué valor unitario las tengo aquí? Las tengo a 2.300. Listo. Compré 100 de las mismas tijeras, compré 3, pero las compré a 3.500. ¿Sí? ¿Qué sucede? Resulta que mi inventario ya debería aparecer con 23, pero también debería haber cambiado mi valor unitario dentro de mi inventario. Es decir, que mis 20 tijeras que yo compré a 2.300 valieron 46.000, pero las 3 que compré a 3.500 me valieron 10.500. Quiere decir que la sumatoria de esos dos elementos que yo tengo son 56.500. Esas 23 unidades realmente a mi valor unitario real
sería coger este valor que yo tengo aquí de la sumatoria de las dos cantidades que tengo, dividido sobre la cantidad que debería tener dentro de mi inventario. Quiere decir que ya ese inventario no debería estar a 2.300 ni a 3.500, debería estar el valor unitario a 2.456,52. ¿Claro hasta allí? Profe, ¿cómo dices? O sea que hay que hacer 2 hojas de facturas. Sí, usted debe hacer una factura de compra y una de venta. Por el momento estamos con la de compra explicando este elemento. Cuando yo voy a comprar, puede ser que mi valor unitario haya subido o haya disminuido, como en este caso de la Barbie. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo venga aquí a elementos, aquí me deben aparecer 23 porque ya compré 3 más. Pero este valor unitario también debe cambiar. Ya no es 2.300, debe de ser el que le estoy calculando aquí manualmente. ¿Cuánto es? Escoger este 20 más las 3 que compré, valen esto, quiere decir que 23 unidades que compré con un valor total de esto, realmente el valor unitario de esas tijeras en mi inventario debería estar a 2.456. Claro, está allí. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué, Julio, ¿qué sucede con mi inventario? Resulta lo siguiente. Permítame un momento. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a explicar un componente que básicamente obedece a lo que hemos hablado. Mi inventario está representado por los elementos, ¿sí? Que son todos estos elementos que yo tengo aquí. Esos elementos básicamente obedecen a que cuando yo hago una factura de compra, las entradas se me deben de quedar reflejadas, ¿sí? Es decir, que las entradas me deben de incrementar los inventarios. Yo compro y debo de tener como un registro de esa compra, porque recuerde que lo que yo tengo aquí es un formato de una factura. Quiere decir que cuando yo facture aquí, me deben de venir a entradas, a la hoja de entrada, lo que yo facturé para llevar un histórico aquí. Y cuando compro, básicamente mi inventario se debe estar incrementando, que es lo que estamos diciendo. Cuando efectivamente hago una factura de venta, mis salidas deben de disminuir mi inventario, ¿sí? Pero cuando compro, yo tengo que tener una valoración de esos elementos, ¿sí? Es decir, que yo debo de tener una fórmula de valores y cantidades actuales más valores y cantidades de compra, que es lo que acabamos de explicar aquí, para poder que cuando yo haga mi factura de compra se registren en entradas, me incremente mi inventario y efectivamente queden las cantidades sumadas y en el nuevo valor unitario completamente actualizado en mi inventario. Claro, está allí ese componente. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? Pero la verdad, yo sí quedé con duda. ¿En qué quedó en duda, José? Eh, eh, en la compra que se hace para incrementarle lo que tengo yo dentro de mi inventario. O sea, Sí. lo que le voy a sumar, lo que voy a comprar y sumarle más lo que tengo yo en mi inventario para, con el valor diferente para que me quede unificado a un solo valor. Listo. Ya vamos para allá como ya el destipador. ¿Los demás tienen alguna duda?
Ok, entonces, lo que he explicado hasta el momento aquí es, esta factura de compra, cuando yo la ejecute y le coloque por aquí algo, asentar factura, lo que debe hacer es, todos los datos que yo tengo aquí deben pasar a la hojita de entrada como un histórico. Y al final me debe de incrementar esos elementos, tanto en cantidades, y recalcular el valor unitario en la hoja de elementos, que es donde están mi inventario. Y cuando haga una factura de venta, lo que debo hacer es que ejecuto mi factura de venta y lo que hago básicamente es que debo de llevar a salidas, que es una hojita que tengo aquí como histórico. Esto debe de quedar en blanco y deben de haber actualizado ya mis cantidades, deben de haber disminuido con respecto a lo que yo tenga allá. Digamos que ese es el concepto general del manejo del inventario. Entonces, voy a explicar esta primera partecita de acá, que es cómo hago para que mi factura me lleve esos elementos hasta entrada. Es decir, voy a explicar este componente aquí. ¿Los demás tienen alguna duda? No, no había caído en cuenta esto de que sí, que dentro del inventario tenía tanto como de entrada como salida. No había caído en cuenta en esa parte. Claro, obvio. Listo. ¿Los demás tienen alguna duda? No, profe, pues no tenía en cuenta que eso también debía ir como en el trabajo, pues el control de entradas y salidas. Sí, claro. Entonces voy a explicar cómo voy a hacer este primer elemento. Entonces, este elemento de actualizar, cuando yo ejecute mi factura de compra que me lo lleve a entradas, lo voy a ejecutar con un componente que Excel utiliza que se llama una macro. ¿Qué es una macro? Es una ejecución de unas actividades que se repiten en Excel. Es decir, que yo lo que le voy a decir a Excel es, vea, cada que hagan una factura de estas, lo que usted va a hacer, señor Excel, es llevarme estos elementos que hay aquí, me lo va a llevar a entradas. ¿Dónde me lo va a llevar? Me lo va a llevar aquí en la parte superior de entrada y vuelva aquí a mi factura de compra y colóqueme en blanco lo que ya habían registrado para que mi factura quede plenamente en blanco y yo pueda volver a ingresar datos. ¿Cómo hago entonces eso? Resulta que las macros, por lo general, yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer con mi macro. Entonces, cuando tengo claro qué es lo que voy a hacer con la macro, yo ya puedo ir a empezar a crear la macro. Puede ser que la primera vez que yo cree la macro tenga problemas y necesite eliminarla, volver a crearla, volver a eliminarla y volver a crear. Resulta que es que las macros guardan todas las actividades que yo voy a repetir. Por eso yo tengo que prestar especial cuidado cuando estoy ejecutando la macro, porque si me desvío en el elemento que no es, pues básicamente va a quedar dentro de la repetición de la macro. Si yo veo que cuando estoy ejecutando la macro tengo algún error por aquí, una palabra me quedó mal escrita, una fórmula que me quedó mal escrita, no la corrija en ese momento, porque la ejecución o la grabación de la macro va a quedar con el mismo elemento que usted corrigió. Entonces, no la corrija. Exclusivamente la macro que va a hacer va a coger estos elementos. ¿Cuáles? Estas 4 referencias que yo tengo aquí, 2, 4, este artículo, todos estos valores hasta acá, y va a venir a entrada y me los va a pegar aquí. Mire que aquí tengo el código, el nombre del elemento, la cantidad, la unidad de medida, la fecha de compra, el valor unitario, el valor total del impuesto y el valor total. Esto es una fórmula que yo tengo aquí, esto es una fórmula que yo tengo aquí, este sí es el IVA que tengo en la factura, el valor unitario está en la factura, en la fecha de compra está en la factura, la unidad está en la factura, la cantidad está en la factura y el nombre y el código también está en la factura. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo estoy posicionado aquí en mi factura de compra.
Yo tengo dos formas de acceder a las macros. Una es por desarrollador o programador y aquí está la ejecución de macros. La otra básicamente está por insertar. Espérenme a ver que se me perdió. Entonces está desarrollador, macros y vista, macros. Entonces yo la tengo por cualquiera de las dos ventanitas, desarrollador, macros o vista, macros. Me voy a incluir por aquí y lo voy a venir a decir a Excel y le voy a decir, señor Excel, yo necesito grabar una macro. Él me dice, ¿cuál es el nombre que le va a ir a dar a esa macro? Ese nombre debe quedar tan claro que usted lo entienda. Entonces le voy a decir, actualiza, entradas con factura de compra. ¿Sí? No le voy a colocar tecla de método abreviado, que quede guardada en este libro y le doy a aceptar. Cuando yo empiezo a grabar la macro, aquí en la parte de estado, en la barra de estado, me dice listo. Y me dice, en estos momentos, usted está grabando una macro. Haga clic ahí para detener esa macro. Pues no la voy a dar clic porque todavía no he empezado a terminar. Ni he terminado la macro. Entonces habíamos dicho que estos 4 elementos que yo tengo aquí los voy a copiar y los voy a pegar en entradas. Pero para poder copiarlos y pegarlos, yo lo que debo decir es, venga, yo me voy a estas entradas, como son 4 elementos que yo estoy facturando, entonces inserto 4 filas en la parte superior. 1, 2, 3 y 4. Le doy clic derecho, le digo que voy a insertar. Como se me insertaron con este mismo formato, yo lo único que le digo es, venga, coja este formato que yo tengo aquí, venga ese inicio, copie ese formato y cópiemelo exclusivamente igual para que cuando yo traiga mis daticos, pues básicamente no tenga problemas. Me vengo hasta la factura de compra y le voy a decir, venga, don Excel, vea. Coja esta referencia, el nombre del artículo, la cantidad y la unidad de medida y cópielos. Venga esta entrada, ¿sí? Me ubico aquí, le doy clic derecho, le digo pegado especial y le digo pegue todo eso como valores y le doy a aceptar. ¿Por qué lo pego como valores? Porque yo necesito que los datos que él me traiga aquí no tengan fórmula. Por eso le digo, péguemelo como valores. ¿Y por qué solo hasta la unidad de medida? Porque es que mire que aquí tiene la factura, la fecha de la factura de compra. Y esa fecha de la factura de compra está en el encabezado que está en la parte superior, que es esta. Entonces yo le digo a Excel, ahora sí, cópieme este número de esta factura, venga hacia entrada y péguelo aquí también como valores. ¿Sí? Ahora, como esta fecha de la factura en que se compraron estas tijeras, acondicionador, es la misma para esos elementos, yo le digo, cópieme ese valor hasta acá, porque los mismos elementos se compraron en la misma fecha. Valor unitario, ¿dónde lo tengo? Me vengo aquí a factura de compra y miro dónde está mi valor unitario. Le doy control C, vengo en entradas y le digo aquí, venga, péguelo como valores. ¿Sí? Como aquí es el valor total, que es una fórmula que está aquí ya creada, entonces yo lo que hago básicamente es arrastrar esta fórmula de aquí hacia arriba para que funcione igual. ¿El impuesto dónde está? En mi factura de compra. Yo me vengo hasta acá, selecciono estos 4 elementos, los copio y me vengo hasta entrada. Vengo y le digo lo mismo, cópiemelo y péguemelo como valores. Como aquí tengo una fórmula, yo lo único que le digo es copie esta fórmula de aquí hacia atrás hasta acá. Luego me vengo a mi factura de compra. Los elementos que realmente yo había digitado básicamente eran esta fecha de mi factura, este nombre del cliente lo elimino, esta referencia de estos artículos la elimino, la cantidad que también registré la elimino y este valor unitario también lo elimino. ¿Con qué fin elimino todos esos datos? Pues para que mi factura básicamente quede en blanco. Quiere decir que ya cumplí, de que desde la factura de compra cogí, copié todos mis datos y los pasé a entrada para que me quedaran en el histórico y al final vine y mi factura quedó en blanco. Ahora sí le digo a esa macro, detenga esa macro allí y ya la detuve. ¿Qué va a suceder?
yo necesito que esa macro y todas esas pulsaciones que hice básicamente allí, yo las pueda utilizar con un botón que yo voy a crear. Entonces yo le voy a decir a Excel, venga, yo voy a insertar dentro de Excel una imagen o una forma. Voy a decirle que voy a insertar entonces un muñequito riéndose aquí. Le voy a dar clic derecho sobre ese muñequito y le voy a decir que yo le voy a asignar una macro. ¿Cómo se llama esa macro? Se llama actualiza entradas con factura compra y le doy a aceptar. Quiere decir que cuando yo, mire que aquí cuando le doy, él me aparece la manito así porque tiene una ejecución de una actividad. Entonces yo voy a registrar los nuevos datos. Voy a decirle que estoy facturando hoy, 14 de noviembre del 2020, que le voy a facturar a este cliente que el elemento que voy a facturar que los artículos que voy a facturar son los siguientes. Voy a decirle que voy a facturar 4 artículos, 2, 3 y 4. Y vengo y los pego aquí. Listo. ¿Qué cantidad voy a comprar entonces de ese cuaderno rayado? Voy a decirle que voy a comprar 3 cantidades, del marcador permanente 12 cantidades, del resaltador amarillo 3 y un acondicionador 4. Vamos a mirar cuáles son los valores unitarios que tienen estos. Me dice que tienen 5.500, 2.000, listo. Entonces voy a decirle que este lo voy a comprar a 6.000, 1.900. Digamos que lo voy a comprar a 2.000 y este a 2.500. ¿Qué quiere decir? Que la macro que yo acabo de guardar, lo que debe coger es todos estos elementos que tengo aquí, venir a entrada, insertar todo esto que dice aquí, pegarlo e inmediatamente volver a la factura de compra y eliminar lo que yo ya había registrado. Vamos a ver que eso funciona. Entonces yo vengo y le doy clic sobre este muñequito y listo. Mire que ya ejecutó todo eso rapidito, fue y volvió y no sé qué. Ahora vengo a entrada y valido que realmente sí, fue cuaderno rayado. Mire que está la fecha de la factura del 14/11 del 2020, están todos los valores y básicamente lo que hizo fue actualizarme toda la información que hay allí. Ahora está allí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo creo que no. Listo. Entonces, eso mismo debo de hacer con el componente que básicamente se llama factura de venta. Entonces aquí tengo mi factura de venta. Entonces en mi factura de venta que tengo, también registro este componente, busco el artículo, las cantidades que voy a vender, este valor unitario si lo traigo de acá. ¿Y qué debo de hacer? Pues tengo que hacer una misma macro que me ejecute para que me actualice en salida. ¿Cómo lo hago? Hago lo mismo que hice en la otra. Vengo y le digo entonces en vista que voy a crear una macro. Bueno, antes de eso quiero mostrarles, por ejemplo, en la macro, yo le digo ver macros. Esta es mi macro. ¿Qué es lo que efectivamente hace por dentro todo eso? Pues cuando yo le digo modificar a la macro, esto es todo lo que hace la macro, ¿sí? Es un código Visual Basic como si fuera programador, pero básicamente lo hice con la ejecución del mouse. Por eso les decía, cuando yo hago la macro debo de hacerla despacio. Si cometo errores, tengo que volverlos a corregir y volver a realizarla. Y ya vamos a hacer un ejemplo.
Entonces, listo, aquí que dice, entonces seleccione la hoja de entrada, vaya de la columna no sé qué, venga, inserte unos rangos, no sé qué, y hace básicamente todo lo que yo le había dicho. Todo esto que hay aquí es lo que hicimos básicamente con el mouse. Entonces, vamos a realizar básicamente la de la factura de venta. Entonces, yo le voy a venir a Excel. Venga, Excel, yo necesito grabar otra nueva macro. Mire que automáticamente él arrancó con la primer macro y me dijo, ah, sí, eso se va a llamar macro 1 y esta se llama macro 2. No, yo tengo que darle un nombre claro a esto. Entonces le voy a decir, actualiza, salida, con factura, venta. Y le doy a aceptar. ¿Qué me está diciendo? Entonces me dice, ah, venga, véngase a salida, véngase acá arriba, coja 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, dele clic derecho, insertar, ya quedaron insertadas aquí. ¿Por qué son 4 elementos? Porque recuerde que eso es lo que yo estoy facturando aquí, 4 elementos. Si su factura tiene 10 elementos, tendrá que insertar 10 elementos. Entonces yo le voy a venir a decir, ah, bueno, entonces coja estos valores hasta que está la unidad de medida, cópielos aquí, venga a salida, dele clic derecho aquí, venga a ver, aquí, dele aquí, clic derecho, pegado especial, péguelo como valores y le doy a aceptar, ¿sí? Vengo aquí a factura de venta, voy a seleccionar la fecha, le voy a decir que necesito copiar esto y voy a suponer de que aquí le voy a decir control V, ¿sí? Entonces, le voy a decir, mire que aquí me quedó resaltado y como esas celdas están combinadas, lo que hizo básicamente es que me resaltó todo este componente. Entonces, supóngase que yo aquí voy a darle copiar a esto de aquí hacia abajo. Pero me di cuenta que esto estaba aquí unido y que había cometido un error. Entonces yo lo que hago es, supóngase que no, te la embarré, voy a detener la macro. ¿Sí? Como ya detuve esa macro allí porque tuve un error, yo tengo que volver a dejar todo como estaba inicialmente. ¿Qué quiere decir inicialmente? Yo tengo que venir, seleccionar estos datos que hay aquí, que han insertado, los elimino porque me equivoqué, me vengo a la factura de venta y aquí vengo a macros y le voy a decir, venga, yo necesito ver esas macros y esta macro que se llama actualiza salida con factura de venta, yo necesito eliminarla porque la voy a corregir y le voy a dar, ¿usted quiere eliminar la macro actualiza? Sí. La elimino, ¿por qué? Porque pues me equivoqué y tengo que volver a corregir. O porque al final, cuando la fui a ejecutar, realmente no me respondió como los elementos que yo le había dicho que guardara o que ejecutara dentro de la macro. Voy a volver entonces a ejecutar, perdón, a hacer la macro. Entonces vengo aquí, le voy a decir que voy a grabar una macro, que esa macro se llama actualiza, salida con la factura de venta. Y le doy a aceptar. Profe, perdón. Señor. Cuando usted dice actualiza salida, salida de factura de venta, veo que eso ya rayita el piso. Ah, sí. ¿Necesariamente hay que poner rayita al piso o espacio? No, no le aceite espacio, José. Si yo lo dejo con espacio, él no, mire lo que sucede cuando lo dejo con espacio. Cuando lo voy a actualizar, me dice, ese nombre no es correcto. Por eso yo le coloco una rayita bajita para separar el texto. Puede ser de que no lo separe. Los nombres de las macros no pueden llevar ni espacios ni caracteres especiales porque Excel no lo reconoce como nombre de ese componente. Ya. Le doy a aceptar. Entonces vengo y ejecuto básicamente lo que necesito y es que me está diciendo, venga aquí a salidas, marque estas 4, 1, 2, 3 y 4, dele clic derecho, inserte esas filas, véngase a la factura de venta, véngase hasta acá, copie estos datos, venga a salida, dele clic aquí, pegue eso como un pegado especial, pegue eso todo como valores, aceptar, venga aquí a la fecha de la factura de venta que está aquí, vengo y le digo copiar, vengo aquí a salidas,
le doy clic derecho, le digo pégueme eso como valores, le doy a aceptar y vengo, mire que esto me quedó como un número. Yo vengo y copio esto y me vengo, mire que aquí me quedó todo este componente seleccionado. Voy a decirle aquí, venga, no, señor Excel, yo necesito es que me coja esto y me lo copie hasta acá. Como me quedó como un formato de número, yo le voy a decir a Excel, venga y coja esta fecha que hay aquí, coja ese formato que hay ahí y venga y organícemelo como una fecha. El valor unitario, ¿dónde está? Está en la factura de venta. Vengo aquí, lo copio, vengo aquí a salida, vengo y le digo aquí que me haga un pegado especial como valores, le doy a aceptar. Esto que hay aquí es una fórmula, arrastro de aquí hacia arriba. El impuesto me dice que está en la factura de venta, yo vengo y copio este impuesto que hay aquí, vengo a mi salida, vengo aquí y le digo pegado especial, péguemelo como valores, me quedó como un número entero, me vengo y selecciono este siguiente que hay y le digo cópieme ese formato para que me lo muestre como un número de porcentaje. Esto es una fórmula, lo que hago es seleccionar de aquí hacia arriba para que me quede todo este completo. Me vengo hasta mi factura de venta, elementos que debo eliminar serían la factura, vengo aquí, elimino el código del cliente, la referencia de estos elementos, debo eliminar las cantidades que estoy vendiendo y listo. Hasta aquí, ¿qué le voy a decir a Excel? Suspéndame aquí. Ahora sí, vengo e inserto lo que necesito asignarle dentro de ese componente. Puedo insertar el mismo muñequito riéndose. Vengo aquí. Le puedo colocar un texto dentro del muñequito, sí. Voy a colocarle, le voy a decir, venga, voy a modificarle el texto. Le voy a decir, actualiza. O mejor, sí, asentar. Factura. Ve. ¿Sí? Y le voy a decir, coja todo eso que básicamente está allí y céntreme esos datos. Listo. Entonces le voy a decir, le voy a dar clic por fuera, vengo y le doy clic derecho sobre la figurita y le voy a decir que le voy a asignar una macro. ¿Cuál es la macro? Actualiza salida con la factura de venta y le doy a citar. Entonces, voy a digitar nuevamente, voy a suponer de que estoy facturando el 15/11 del 2020. Vengo a clientes, me voy a traer este cliente. Le voy a decir que a este cliente es el que le voy a facturar y que voy a facturarle los siguientes elementos. Voy a decirle que es 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. Listo. Me vengo a factura de compra. Pego estos componentes que tengo aquí. Voy a decirle que la cantidad que voy a facturar es 3, 2, 1 y 4. Miremos los elementos que hay aquí. Me dice que es 1500, 3000, 17000. Listo. Entonces voy a decirle en factura de venta. A ver qué pegué fue donde no dieran estos valores. Voy a decirle aquí que son estos elementos. Listo. Entonces Colbón en barra. Voy a decirle que está a 4000. Ahora vale 8500. Perdón, muy pendiente. Listo. El valor total, bueno, no he colocado la cantidad. Y 1, listo. Entonces, ahora sí lo voy a decir, asiénteme Una eso. preguntita, es que Señor, no veo que usted esté haciendo los pasos acá en la pantalla. No sé si es que se Se me le pegó bloqueó la presentación. Ah, esto no es a mí solo. listo. Ya vuelvo nuevamente a compartir.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces estábamos registrando los datos de la factura de venta. ¿Cuáles datos registramos? La fecha de la factura, el NID del tercero, los códigos que voy a vender y las cantidades, porque el resto de elementos sí lo trae él de elementos. ¿Qué le voy a decir a Excel? Ah, bueno, entonces actualice eso. Listo. Ahora sí vengo y valido que efectivamente en salida sí estén esos datos. Recuerden que habíamos facturado el 15 de noviembre 4 elementos, que era colbón, cocedora, florero, y ya todos los datos están básicamente actualizados y la información en mi factura de venta queda básicamente en cero. Voy a venir aquí, le voy a colocar aquí entonces el texto, asentar, factura de compra. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Resulta que cuando estos archivos tienen macros, yo tengo que venir y decirle a Excel, ah, venga, señor Excel, yo necesito que este archivo usted me lo guarde como, vengo y miro dónde lo voy a guardar, este está guardado aquí y le voy a decir, ojo, yo necesito que este libro que hay aquí, taller de Excel 2, del 14 de noviembre del 2020, me lo guarde, pero como un libro de Excel habilitado para macros. Ojo con eso. La extensión es diferente. La extensión para los archivos XLSX es un archivo de Excel normal, pero este es una extensión que es XLSM, libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardo de esa forma, la información de la macro que yo hice se borra y no permite ejecutarla. Tienen que guardarla entonces como libro de Excel habilitado para macros y le doy guardar. Cuando ya queda, mire que aquí me quedó como XLSM, que es un libro de Excel para macros. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Profe, es decir, que todo el proceso que usted hizo ahorita es como para que quede un historial de todas las entradas y todas las salidas. Más no Sí, para claro. que de pronto, dentro de un mes, si había unas tijeras que vendieron hace 3 días y ahorita vendieron otras 3, no se sume, o sea, no totalice, sino que es un historial independiente. Claro, porque es que eso es lo que sucede. Cuando usted hace una factura, básicamente este formato que tenemos en pantalla, digamos que lo que hace básicamente es pues registrar la información hasta que usted envíe o la factura electrónicamente o la imprima. Y ese componente debe ir a un histórico de ventas o de compras dependiendo de lo que usted tenga. ¿Hay alguna pregunta de los demás? Profe, para la parte de elementos también habría que como hacer algo para que esa hoja en especial se actualice o eso sí ya es más manual. Buen punto. Déjame masticarlo. Claro. Resulta que es que, recuerden que eso es lo que habíamos explicado acá. Entonces, digamos que aquí voy a volver a llenar con mi factura de venta. Voy a decir que tengo del 16/11 del 2020 que le voy a comprar a este señor, a Ana María. Le voy a decir que voy a comprarle a ella unos elementos y voy a decirle que voy a comprar los siguientes elementos. Entonces es 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Listo, lápiz, cantidad 2, 3, 4, 1 y supóngase que aquí es a 3.450. Blog tamaño carta, digamos que es a 9.800. El borrador, digamos que es a 2.450. Y esfero negro, digamos que está a 15.600.
Listo. Entonces, yo que lo que necesito, que ustedes también ejecuten y que ayuden a crear lo siguiente. Hasta aquí hemos hecho esta primera parte, que es asentar mi facturita, venga a entradas y actualíceme las entradas y bórreme esta factura. Pero tengo un componente que todavía me hace falta, y es que cómo incremento las cantidades y cómo recalculo los valores unitarios en mi inventario. Resulta que yo aquí en elementos necesito que de estos elementos que yo tengo aquí, que tengo de cantidad 5, y estoy comprando 2, pues básicamente se me sumen aquí. Y que adicional estos valores unitarios pues también se me vayan actualizando. ¿Cómo haría eso? Y escucho ideas. No se puede como un buscar V. O manualmente, profe, descargándolo. ¿Cómo? Pues me voy a cantidades y tengo mi factura al lado. Y si compré, por decir algo, 20 docenas de lápiz, o en este caso usted lo tiene por cajas, entonces 20 cajas, entonces ya le sumaría más las 20. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que es pues, lo que me está diciendo José. Yo voy a colocar aquí, en el encabezado, voy a colocar cantidad que tengo en elementos. Bien, y le digo, vean, Excel, tráigame las cantidades que yo tengo aquí. Necesito también, entonces, que me coloque aquí valor unitario de elementos. Venga y le doy igual y tráigame el valor unitario que yo tengo aquí. Listo. Hasta aquí tengo los dos elementos los dos elementos que están en elementos, valga la redundancia. Ahora, ¿qué le tendría que decir a Excel? Venga, el señor Excel, tráigame la cantidad, pero que está en la factura de compra. Y tráigame el valor unitario de factura de compra. ¿Cómo lo traigo? Pues con un buscar V. Venga y le digo a Excel, venga, vaya, tráigame un buscar V. Le doy a aceptar. Voy a decir, ¿cuál valor es el que voy a buscar? Voy a buscar el código de este elemento, lo voy a buscar en la factura de compra. Hasta acá. Voy a decirle a don Excel, venga y búsqueme todo esto que hay aquí. Hasta acá. Tráigame el código, el indicador de columna número 3 y ordenado 0. ¿Sí? Y el valor unitario también le digo. Hágame buscar V de que, ¿cuál valor voy a buscar? Voy a buscar este elemento. ¿Dónde lo voy a buscar? En la factura de compra. ¿Y dónde está? ¿En qué columna está? Está en la 1, 2, 3, 4, en la columna número 5. Y ordenado C. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Hasta acá tengo ya los dos elementos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, ¿cuáles son las nuevas cantidades? Nuevas cantidades. ¿Y cuál es el nuevo valor unitario? Quiere decir que aquí le debería decir Excel, bueno, las nuevas cantidades son cuáles, escoja esta más las dos que compré. ¿Y cuál es el nuevo valor unitario? Entonces yo tengo que decirle a Excel lo que habíamos explicado en la otra hoja. Yo le tengo que decir a Excel, venga Excel, vea, yo necesito que usted coja
estas cantidades que tengo en elementos, multiplíquela por este valor unitario. Y súmele las nuevas dos cantidades que yo compré multiplicadas por este valor unitario. Hasta aquí tengo el valor total que equivale a las multiplicaciones de esto por esto más esto por esto. Pero ¿qué me hace falta decir de Excel? Ah, venga, y divida eso entre las nuevas cantidades, que son 7. Este sería el nuevo valor unitario que yo tengo ya dentro de mi factura como tal, para poder registrar en Excel y decirle, señor Excel, ese es el nuevo valor unitario que básicamente yo tengo. ¿Claro está allí? Profe, ahí no faltaría algo en la fórmula para que traiga los valores, pues porque trae la factura de compra, pero ¿cómo se sabe que si son, en su caso, lapiceros, borradores, así? Porque yo estoy buscando. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando yo copie? Ah, bueno, aquí le estoy diciendo que estos valores de la factura de compra los tengo que fijar hasta acá. Tengo que decirle que ese es el valor fijo de ese elemento. Que aquí este campo es este y que en las nuevas cantidades este es valor unitario y cantidad también tengo que decirle que solo me busque allí, ¿sí? ¿Qué sucede? Resulta que es que yo ya no estoy comprando todos los elementos y yo de aquí hacia abajo tendré que tener todos los elementos, ¿sí? Ah, entonces mire lo que me está sucediendo aquí. Número NA, número NA, número NA, número NA. ¿Por qué? Porque ese valor no está allá, porque yo no estoy facturando de este código, de este elemento, yo no estoy facturando de taja lápiz, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que decir a Excel? Ah, entonces aquí sí tengo que, recuerda el SNOT que me decía, igual, SNOT, ¿qué me dice? Ese SNOT, recuerden que el SNOT lo que hace básicamente es que si hay un error de número NA, eso es verdadero. Quiere decir que en estos dos campos como tal, de la cantidad de la factura con la búsqueda, sí tengo que hacer una validación para que estas fórmulas al final no me empiecen a presentar errores. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que decirle, ah, bueno, señor Excel, te le voy a decir, vea, voy a utilizar una función que es el sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Le voy a decir que voy a utilizar un SNOT y que voy a utilizar un buscar. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado básicamente es este. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la factura de compra y yo necesito que me traiga la cantidad, que es este elemento que está en la columna número 3. Columna número 3 y ordenado 0. ¿Qué tengo que decirle aquí? Le tengo que decir a Excel, ah, bueno, si eso es igual a verdadero, entonces, es decir, si eso me da número NA, es porque ese elemento no existe. ¿Qué me tiene que colocar si es verdadero? 0. Pero si efectivamente existe, pues tiene que hacer la búsqueda común y corriente y venir a buscar ¿cuál valor? Este valor, venir a buscarlo en la factura de compra, desde acá hasta acá, que me traiga la columna número 3 y ordenado 0. Y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como ya aquí tengo validado esto, entonces tengo que venir a decirle a Excel que, que me fije estos valores, que me fije también este otro valor que tengo acá. Tengo que hacer la validación también en el valor unitario. Le digo, voy a utilizar un sí. Voy a utilizar el SNOT y voy a utilizar buscar web. ¿Cuál es el valor buscado? Es este mismo que hay aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi factura de compra 2, 3, 4 y valor unitario. 1, 2, 3, 4, la columna número 5. Ordenado 0. Me devuelvo hasta acá. Me voy al final y le digo, si eso es igual a verdadero,
¿qué tengo que hacer? Me está diciendo aquí que tengo un error en mi factura. Buscar web, sí. Ah, bueno, aquí tengo un problemilla que es lo siguiente. La prueba lógica va es con el SNOT y dentro del SNOT va a buscar V. El valor buscado es este. Lo voy a buscar en la factura. 2, 3, 4 y 5. 0. Me devuelvo hasta acá. Me voy al final, le digo si eso es igual a verdadero. Entonces colóqueme 0. De lo contrario, ejecúteme la búsqueda. Busque este código en mi factura de compra de la columna número 5 y ordenado 0. Listo. A ver, nos quedó algo raro. Uh-huh. Pero le hago una preguntita. Señor. En este caso, por ejemplo, listo, yo tengo mi empresa y en este caso pues que es de una papelería y estoy en temporada escolar. Resulta que acontece que yo tengo ciertas cantidades, pero no me alcanza a suplir la necesidad que necesito. Yo le compro a un proveedor, Pepito, ciertas cantidades y él no tiene más, pero esas cantidades que compro no me van a alcanzar para las ventas programadas que tengo. Y esa tiene un valor, pero me tengo que buscar otro proveedor y ese otro proveedor tiene otro valor. La pregunta es, para unificarlo acá, ¿hay que hacerlos en diferentes con cada uno? Pero cuando usted me dice unificarlo es que, José. El precio, profe, el precio. Claro. Sí, porque es que recuerde que yo, o sea, sí, lo que estamos haciendo es eso. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es cuando usted tiene cuando usted compra algo que efectivamente lo compró a un precio diferente. Porque recuerde que todos los elementos varían en el año con algunos precios. Puede ser que usted los compre o más baratos o puede ser que usted los compre más caros. Entonces, eso obedece a que cuando usted valorice su inventario, usted va a tener básicamente un inconveniente ¿de qué? De que esa valorización del inventario usted la tiene que hacer según las normas establecidas dentro de la contabilidad financiera, dentro de la contabilidad colombiana. Y resulta que esa valorización usted la tiene que hacer para poder saber efectivamente en cuánto está su inventario. Entonces, usted no podría dejar ni el elemento con el precio como lo tenía antes y tampoco lo podría dejar entonces como lo compró actualmente, porque estaría, primero que todo, sobrevalorando su inventario. Y lo otro es que si usted lo deja con el anterior, el inventario, básicamente tendría también un componente subvalorado. O sea, perdería. Sí, claro. Además, porque usted tiene que acercar un poco más ese precio o ese valor unitario que realmente usted tiene allí. Bueno, venga a ver que esta función, ya se me olvidó hacer las funciones. Entonces, la prueba lógica es el SNOT de buscar V. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar este elemento, lo voy a buscar en la factura de compra. 2, 3, 4 y 5. Que me traiga lo de la columna número 5, ordenado. Me vengo hasta acá. Si todo esto es igual a verdadero, entonces que me coloque 0. Pero si no es igual a verdadero, entonces venga y busque este código en mi factura de compra
desde aquí hasta básicamente, entonces me está diciendo que es desde A9 hasta 12. Tráigame el indicador de la columna número 5 y ordenado 0. Listo. Entonces aquí ya fijamos este rango también. Tengo que fijarlo hasta acá. Debo de fijar este otro también. Y listo. Entonces ahora sí que hago. Resulta que ya puedo coger entonces esta fórmula que hay de aquí hacia abajo y empezar a copiarla y pegarla. ¿Sí? Entonces aquí tengo que empezar a mirar elementos como los siguientes. Tengo 25 cantidades y aquí me está diciendo 25 cantidades a 1200. Esto por 30.000 y esto dividido 25 me debería dar 1200. S6. A ver. Bueno, aquí hay algo que hay que revisar en la fórmula. Listo. Entonces, como yo aquí efectivamente no he facturado estos otros elementos, mis valores unitarios deberán ser iguales. Es decir, que de aquí hacia abajo, pues todos los elementos deben de estar con iguales características. ¿Sí? ¿Cuáles son los que van a cambiar? Los que efectivamente yo realicé el elemento de la compra diferencial. Entonces, ¿qué sucede? Hasta allí, digamos, yo ya tengo el nuevo valor unitario, las nuevas cantidades con el nuevo valor unitario. Pudiera ser de que yo copiara estas dos columnas, ¿sí? Donde las copiara y las pegara aquí, las nuevas cantidades y los nuevos valores unitarios de todos los elementos, para poder que él me actualizara básicamente los elementos que yo tengo. Pero eso tendría que hacerlo antes de que yo elimine estas cantidades que tengo aquí, porque si no lo hago antes, lo que sucede es que cuando yo venga aquí a elementos y hayan borrado mi factura, pues básicamente lo que no me van a pasar allá son los datos. Entonces vamos a hacer el ejemplo nuevamente. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, bro. Listo. Necesito que me envíen entonces de una vez por el chat los nombres, por favor, para poder tomar asistencia. Profe, Señor. profe, una pregunta. Señor. Todo eso que usted acabó de hacer ahí, o sea, todo lo que hicimos durante esta clase es lo que le tenemos que mandar ahora. No, ese es para la Ah, siguiente clase que es el final. Recuerden que todo ese archivo debe quedar en un solo archivo y ese es el que usted me va a socializar. ok. Muchas gracias. Bueno.
Listos. Entonces, voy a realizar nuevamente la macro de la factura de compra. Entonces, me vengo aquí y voy a decirle entonces, en vista, macros, ver macros, y le voy a decir que la factura de compra me la elimine. Así, sí. Cuando yo la elimino, básicamente, él desaparece. Si yo le doy clic aquí, me dice que no, que esa macro no existe. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Si yo me devuelvo a este elementos, les voy a dejar estos mismos datos. 6, 11, con estas cantidades, etc. Entonces, voy a volver a hacer la macro. Voy a decirle la macro, venga. Voy a grabar una macro. Y esa macro la voy a llamar actualiza entrada elementos con factura de compra. ¿Listo? Lo voy a aceptar. ¿Qué le voy a decir a Excel? Entonces le voy a decir, bueno, vea, yo necesito que venga a entrada, me inserte 4 filas, 2, 3 y 4, clic derecho, insertar, marco estos elementos que hay aquí para que me copien el mismo formatico que tengo aquí. Me devuelvo a esta factura de compra, vengo aquí, marco estos elementos hasta acá, vengo a entrada, le doy clic derecho, le digo péguemelo como valores, la fecha de compra, me vengo a factura, la copio aquí, me vengo a entrada, vengo y le digo clic derecho, péguemela como valores, vengo y copio acá, esta factura está acá, el valor unitario, vengo a mi factura de compra, selecciono este valor unitario, me vengo a entradas, le doy clic derecho, pegado como valores, esto es una fórmula, la arrastro hacia acá, hacia arriba, vengo a mi factura de compra, le digo que el IVA básicamente es este, le doy control C, me vengo a entrada, vengo aquí, le digo péguemelo como valores y esto es una fórmula. Listo. Hasta allí, si yo me voy a elementos, elementos debe de tener los lápices que básicamente son los que yo estoy ejecutando aquí. ¿Qué le voy a decir a Excel? Como esto está en el mismo orden, yo le voy a decir a Excel, coja estas cantidades que yo tengo aquí y selecciónelas, todas. Cópielas y véngase hacia acá donde yo tengo las cantidades y péguemelas como valores. Quiere decir que aquí me quedaron actualizadas y vengo y copio. Bueno, tengo que hacer dos cosas. Y aquí, porque aquí me quedó un error. Voy a copiar este y lo voy a pegar hasta acá. Aquí me quedó un error, pero dejémoslo hasta allí para que este elemento nos funcione. Le digo pegado especial como valores y estarían los nuevos valores unitarios. Ahora sí que me vengo a mi factura de compra. Vengo y le digo, venga, yo necesito que me elimine este dato, este otro dato. Vengo hasta acá, elimino estos elementos y elimíneme estas cantidades y elimíneme estos valores unitarios. Y le voy a decir, deténgame la macro. Listo. ¿Cuál era el error que había? Fue el error que quedó. Si yo vengo acá y le digo a Excel, venga, voy a... Era sobre precio, profe. pero ¿cuál es el error sobre el precio? Sobre el error final. Sobre lo que se le estaba comprando. Pero más específico, José. El unitario no quedaría como debería de ser. ¿Por qué no queda como debe de ser?
aumentaría el precio, pero después pues, se hizo el cruce. Anteriormente, un ejemplo, estaba en 500, pero como se compró a un mayor precio y en el inventario que tenía estaba a otro precio, entonces subió a un promedio medio. No. ¿Por qué quedó con error el precio unitario? Porque usted en la cantidad de elementos, bueno, porque por la cantidad de elementos, básicamente la fórmula que está usando para el valor unitario se modificaría. Entonces sería como un unitario errado, ¿no? Claro, porque cuando yo cogí y copié estos valores que hay aquí y me los traje hacia acá en las nuevas cantidades, ya este nuevo valor unitario cambió porque se sumaron las cantidades. ¿Yo qué tendría que haber hecho? Tendría que haber copiado estos dos columnas aparte para poder volver a actualizar los datos allá y que mis valores realmente obedecieran a los que eran. Entonces, ¿qué hago aquí? Le asigno entonces a esta macro la actualización de la factura de compra y vamos a volver a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a decirle que yo voy a facturar del 10 de noviembre del 2020, que le voy a facturar a un cliente, voy a facturarle a este, le voy a decir que en la factura de compra es este y voy a realizar lo siguiente. Le voy a decir que voy a facturar de los últimos 4 elementos. 2, 3, 4. Y le voy a decir que voy a facturar 2, 3, 4 y 6 cantidades. Digamos que esto es cocedora, que es a 20.000. El florero 25.000, 1, 2, 3. El corrector, digamos que es a 2.350 y una carpeta plástica, digamos que es a 2.700. Listo. Ahora miremos estos elementos en cuánto están. Estos elementos están en estas cantidades, perdón, no son estos. Las cantidades son estas. Listo, quiere decir que son estos 4 elementos. Listo. Y estos serían los valores actuales del que se tienen. Listo. Entonces, aquí tenemos un problema. Dice que es hasta la M30. Elementos. Bueno. Resulta que este no es hasta la M30, sino hasta la M31. Entonces, ahora sí, le voy a decir asentar factura. Listo. Vamos a verificar en elementos. Efectivamente, yo tenía entonces de este elemento cocedora, tenía 1, 2, 3, 4. Aquí tenía 19, compré 2. Aquí tenía 12 en el florero. 19, quedé con 12. Compré 3. Aquí compré más y compré más. ¿Cómo verifico realmente eso? Pues yo vengo aquí a entrada y de los 4 elementos que básicamente compré, 1, 2, 3, 4, yo lo que vengo es aquí y valido que estos fueron los que compré. Quiere decir que aquí tengo entonces 19, tengo 21, compré 9 más 4 serían 12, que es lo que tengo allí, 4 más 33 son 37 y aquí compré 6, sumarían 22. Quiere decir que la actualización de las cantidades está bien. Tenía valor unitario de 7.000, quedó a 8.130. Aquí sí hay que corregirlo para que quede funcionando como debería de ser con los valores unitarios. ¿Hay preguntas hasta allí? Bueno, entonces, no habiendo más preguntas hasta allí, entonces, la siguiente clase
y esperaría de que este ejercicio que acabamos de explicar aquí con factura de venta y factura de compra quede actualizado hasta lo de elementos y corrijan el error del valor unitario. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una preguntita. Sí, señor. Sobre el taller que hay que, bueno, hasta ahorita hasta las 11 y pedacito tenemos plazo. Sí, señor. Esas gráficas, usted, primero, esta grabación que está haciendo nos la pone ahorita mismo. Sí, señor. Una vez termine, él se demora un poquito mientras que me la descarga y apenas esté descargada, yo la coloco allá en la plataforma. Sí, profe, porque es que prueba haciendo la factura, me demoro un rato. Y necesito pues tener pues volver al video para mirar. Esas gráficas que se hacen solamente se hacen solamente con los nombres de los clientes que tengo en la base de datos, o sea, los clientes que tengo ahí. Sí, señor. Y el porcentaje se le da con el número de ventas o con un porcentaje por ciento, 20, 30 o 100%. Al cliente les cuento. No, en la gráfica. En la gráfica de venta, que creo que es la 8. Es la 8, el punto 8. Me dice que hacer una tabla dinámica y un gráfico dinámico de los datos de la hoja de entrada y ubicarlos en una nueva hoja y colocarle el nombre de tabla dinámica y gráfico dinámico respectivamente. Es solo sobre entrada, José. Ya usted define los elementos que usted va a representar allí. En entradas tenemos estas columnas y están las cantidades. Ya es que usted valide cómo la va a dejar. Es decir, qué gráfico dinámico va a utilizar dentro de la Yo tabla. hice un gráfico, pero hice un gráfico que es una ruedita en 3D, pero lo Sí, hice sobre los clientes, sobre la cantidad de clientes en las ventas que me ha hecho. Un ejemplo, Pepito Pérez, 9 millones. La empresa Dacol me ha comprado 300.000 pesos. Marta y Distribuciones me ha comprado 600.000 pesos. Y así sucesivamente como 10, como 4 o 5 clientes que tengo en mi base de datos y lo mando a la parte dinámica. Pues no quise poner barras, sino que me pareció la ruedita que tiene como en 3D y lo representé en colores. Y en la representación de colores, abajo pues le tiene el nombre de cada uno con el puntico de color y dentro de la gráfica lo tengo por decir algo, 9 millones, que es el 80% lo que le he vendido. sí, sí, es válido, José. Ah, te lo voy a dejar así. Ah, pero debo ponerle nombre ventas. Sí, señor. Ah, eso me hace falta. Y esas facturas, yo creo que ya no dan los tiempitos. Listo. Entonces, quedamos de esa forma. Voy a esperar que termine de descargar entonces el componente de este video para subirlo a la plataforma y colocarles entonces allí el anexo. No siendo más, son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche, pero gracias. Gracias. Profe.